Para el seminario del día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Pavel Herrera y nos compartirá una charla titulada Google y la industria como parte de la carrera. En esta charla se hablará de cómo saltar de la academia a las empresas de tecnología y cómo aprovechar las oportunidades existentes de la industria para mejorar en la academia. ¿Qué programas existen tanto como investigadores o estudiantes de posgrado como como futuros profesionistas en empresas de tecnología? Un poco de la biografía de Pavel Herrera. Él es originario de Puebla, licenciado en Ciencias de la Computación por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, maestro en Ciencias de la Computación por parte del INAOE y actualmente labora como ingeniero de software en Google. Sin más, le cedo la palabra a Pavel para comenzar. Muy bien. Buenas tardes a todos. Si de repente mi lenguaje es medio pocho, una disculpa de antemano. Ah, Parte de la plática que les quería presentar, después de platicar con Hussein y sobre qué tipo de temas podría yo platicarles, ah, acordamos que tal vez sería útil saber cómo cómo funciona la industria, cómo brincar de la academia a la industria, qué es lo que pasa si les gusta más seguir en la academia o qué tal si les gusta más hacer investigación, pero quieren trabajar en la industria. Ah, y desde ese punto de vista, el comercialote a cómo trabajar en Google y cómo llegar aquí es como algo que tal vez les pueda ser de utilidad. Independientemente si están estudiando el posgrado, si ya son investigadores o si, ah, independientemente de en qué nivel de la carrera estén. Si hay alguien aquí que esté todavía estudiando licenciatura, por ejemplo, también puede ser de interés. Ah, entonces, eh, mi plática es un tanto corporativa, de alguna forma tengo que mantener no puedo platicar así nada más de cualquier cosa afuera de la empresa, para eso tengo que usar slides que son aprobados. Por lo tanto, los siguientes slides son de alguna forma ah, preaprobados y siguen ciertos lineamientos, pero si tienen alguna pregunta y quieren algo, como saber algo en particular o quieren preguntar algo en particular más allá de los slides, puedo contestar más tanto como se pueda. Okay. Soy yo. Esta es una foto de una convivencia de un equipo en un seminario que tuvimos hace un año en Nueva York. Y se me hizo relevante porque es un ejemplo de, tal vez no tengamos congresos, pero tenemos summits y eventos en donde hacemos lo mismo que en la academia. Ah, un poco acerca de cómo llegué aquí, como ya me presentaron. Yo estudié Ciencias de la Computación en la Universidad de Guanajuato. Después estudié la maestría en el INAOE. Y por un tiempo trabajé en uno de los laboratorios de investigación de vinculación que existen en el INAOE. Después de eso me contactaron de aquí, de Google, y me preguntaron si me interesaba ver cómo funcionaba la industria y desde entonces trabajo aquí. Un poco sobre lo que les voy a platicar, es de qué vivimos, qué es lo que tratamos de hacer y cómo es que tratamos de hacer las cosas como filosofía. Y luego les quiero explicar un poco sobre cómo es la vida para la gente de posgrado, cómo es el ambiente comparado, por ejemplo, con lo que haría usualmente una persona con doctorado o en investigación, ah, tanto, bueno, comparado, pero digamos, en la industria. Cómo funciona, cómo es la vida día a día, por ejemplo, cómo funciona publicar en Google, porque es algo que es posible. Ah, y al final un poco un comercial de cómo aplicar, ya sea que quieran hacer, por ejemplo, trabajar aquí o por ejemplo, intentar internships durante los veranos, por ejemplo, mientras están estudiando todavía. Ah, en general, en Google tratamos de siempre tratar de decir que construimos y hacemos las cosas para todos, no nada más para un grupo muy sesgado.
Y eso significa muchas cosas en general. En general somos una comunidad muy, muy, muy diversa. Tratamos de valorar todos los puntos de vista que existan, no es solamente lo que diga una persona. Y eso tratamos de representarlo no solamente en productos, sino también internamente como personas. Tenemos grupos de todos lados, tenemos comunidades de todos los, digamos, sub conjuntos de grupos que puede haber. Por ejemplo, tenemos una comunidad latina, tenemos una comunidad que trata de caracterizarse por tener gente de color, gente que viene de ciertos países. Entonces, tratamos de tener la mayor diversidad posible. Eso siempre ha sido un valor que tenemos. Entonces, eso siempre se trata de reflejar en los productos que hacemos y cómo hacemos las cosas. Ok, pasando al comercial. ¿Cómo es la vida de un estudiante, alguien que recientemente se tituló? Esto no nada más aplica para doctorado, sino en general puede aplicarse para otros niveles, pero en particular algo que tal vez les interese es alguien que acaba de graduarse del posgrado y cómo es la vida comparado con eso. La mayor parte de nuestra fuerza de trabajo tenemos una gran cantidad de gente que viene después de haberse graduado del doctorado. Aproximadamente el 25% de los ingenieros que tenemos son gente con doctorado. Ah, en general, eso no significa que tengamos gente que tiene licenciatura, necesitamos gente que tiene maestría, tenemos gente que estudió carreras no afines a la computación, pero, digamos, ah, aprendió a programar y aprendió a hacer diseños y aprendió a ingeniería de software por su cuenta. Tenemos gente con esos perfiles. La mayor parte de los perfiles que tenemos son gente que viene de áreas como matemáticas, física, ciencias de la computación, y que es bastante común. Pero tenemos gente que ha hecho investigación en otras ramas. Por ejemplo, tenemos gente que trabajó en neurociencias, gente que estudió biología, gente que estudió biología y ciencias de la computación. Tenemos también incluso gente que hizo su investigación en música. Entonces, la variedad de cosas de perfiles que existen para poder trabajar viniendo de la academia es bastante amplio. ¿Por qué es como diferente o especial trabajar en Google versus, por ejemplo, en otras compañías viniendo de la academia? En general se cree que en la industria es como más cerrado tienes que estar enfocado a una sola área, tienes que siempre ver por el producto, siempre tienes que ser más corporativo en términos de cómo, por ejemplo, te vistes, cómo haces las cosas. En general, en Google tratamos de no hacer así, entonces es mucho más parecido a cómo funciona la vida en la academia al día a día. Entonces, la colaboración es muy amplia. El hecho de que alguien trabaje en un equipo no quiere decir que no pueda platicar o que no pueda colaborar con alguien que no trabaja en ese equipo. Entonces, la cultura de colaboración con el resto de la organización es algo que es muy parecido a cómo funciona en la academia. Si alguien tiene una pregunta, agarras y le escribes un correo al investigador que está a un lado en la siguiente oficina, vas y discutes en el pizarrón. Es muy parecido el estilo de trabajo que tenemos. La autonomía es también algo bastante relevante. Así como en investigación hay líneas de investigación, también aquí tenemos proyectos y metas que vienen pues, por lo que, digamos, nos pagan. Por ejemplo, tenemos que hacer ciertos productos, tenemos que alcanzar ciertas metas, pero eso no quiere decir que tengamos que ser robots, ¿no? Entonces tenemos mucha autonomía en cómo elegir, cómo desarrollar, cómo hacer las cosas. Y eso hace que incremente mucho la creatividad, por ejemplo. Y
algo que es un tanto diferente a lo que podría ser la academia es el impacto es mucho más directo que tal vez que en la investigación. A diferencia de el impacto que se puede lograr estando en una empresa que tiene alcance a muchos lados es directa. Básicamente, una idea que funciona puede ser implementada y aplicada en meses, comparado con un proceso de investigación que puede tardar más años. Y eso es, digamos, algo que es bastante único, por ejemplo, en nuestra área. A pesar de que somos una empresa privada, Google publica y presenta en congresos nuestros investigadores. Muy comúnmente mandan papers en muchas de las conferencias que tal vez han asistido, por ejemplo, en la NeoRIPS y conferencias de ese estilo. Pueden ver que nuestros investigadores siguen publicando. Y no solo investigadores, sino también los internos, gente que hace investigación, software, ingenieros normales de software, aún siguen haciendo investigación, siguen publicando, por ejemplo. En términos de investigación, tenemos muchas líneas o sea, también seguimos haciendo investigación como empresa. Una de las cosas que caracteriza mucho a que podamos seguir investigando es que tenemos un montón de información. Así como podemos agarrar y indexar cientos de datos, podemos tener corpus increíbles de información que que pueden ser súper útiles para hacer investigación. Y otra de las cosas que siempre es útil tener es infraestructura. Tenemos un montón de data centers especializados, por ejemplo, para hacer machine learning, lo cual ayuda un montón para poder no solamente teoretizar, sino también analizar datos, poder correr experimentos a escalas enormes. Y obviamente, una vez que tenemos resultados, tenemos usuarios que pueden recibir directamente el impacto. Y otra de las cosas que, a pesar de que somos una empresa privada, siempre la colaboración es algo increíble internamente. Tenemos, como les dije anteriormente, hay tantos, la diversidad, no solamente en gente, sino en temas y especialidades de gente que con el tiempo ha entrado aquí, es increíble. Entonces es muy fácil colaborar y si necesitas a alguien que te ayude, por ejemplo, en biología, mientras estás trabajando en algo de Machine Learning, es muy probable que encuentres a alguien que o escribió un libro o sabe algo sobre el tema que estás buscando. Okay. En términos de qué temas investigamos, o hay investigación sobre, es la gama de investigación es bastante amplia. Solo en Machine Learning puede haber cientos de temas que se han desarrollado y especializado, pero no solamente en Machine Learning, sino hay investigación, por ejemplo, en cómo hacer en teoría de algoritmos, en cosas de cómputo distribuido. En fin, la gama de áreas de investigación es bastante amplia. Un poco de la diferencia de cómo entre la academia y al menos Google. En general, en la academia, como que el caminito es publicas y a partir de publicaciones e investigación puedes ir aplicando por grants. Y esos te ayudan a, por ejemplo, tener poder tener becas para internos, tener mejor equipo, etc. En la industria es un poco diferente. En general, la investigación está guiada por impacto. Si ciertos temas tienen bastante impacto y generan mejores
features para los usuarios y genera ganancias. Entonces es muy fácil seguir creciendo en esa rama. En la academia tienen congresos, tienen otros tipos de colaboraciones. Y igualmente internamente seguimos viendo, hay gente que va a congresos, hay summits internos entre los equipos donde es muy parecido a cómo funciona un congreso, por ejemplo. La gente presenta, a partir de eso se puede ver, por ejemplo, qué es lo que están haciendo otros equipos, qué es lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías que se desarrollaron, por ejemplo, en infraestructura. Una de las grandes diferencias es en la industria en general nos enfocamos mucho a la implementación, a cómo realmente eso va a llegar a los usuarios. Cuando alguien tiene una idea y esa idea se ve que tiene resultados que pueden ser directamente aplicados, uno puede ver en meses o en términos de 1 o 2 años, ver resultados que los usuarios, por ejemplo, pueden aprovechar directamente. Y al ser una compañía que está al borde de los límites de la tecnología, casi cualquier contribución que exista hace que el resto de la industria tenga que subir. Entonces, la visibilidad que tenemos o que tiene casi cualquier investigación aquí es extremadamente alta. O sea, si algo nuevo sale aquí, es muy probable que se va a convertir en el estado del arte en general. A diferencia de la que ven en alguien con doctorado en Google, no solamente publica, sino también hace contribuciones, por ejemplo, a nuevas tecnologías que se pueden usar en open source. Creo que desde aquí lo único que... Ya casi dije todo lo demás. Ok. Un ejemplo de cómo funciona el ciclo de investigación. Tenemos grupos de investigación. En muchos casos, no siempre las cosas salen a partir de que alguien se puso a investigar. A veces es en algún grupo de ingeniería se dieron cuenta de algún problema y ese problema generó o trató siguió el mismo proceso, por ejemplo, que investigación y a partir de ahí se generaron resultados en ambas ramas. Hay cosas que originalmente se hicieron, por ejemplo, solo para resolver un problema de ingeniería y cuando se presentó con un grupo de investigación dijeron, yo también puedo usar ese tipo de cosas para hacer investigación y entonces el impacto no solamente fue en el producto, sino fue en ambas ramas. La investigación pudo crecer y los usuarios pudieron, digamos, tener mejores productos. Ejemplos clásicos, no sé qué tan familiares, bueno, qué tan común sea, pero MapReduce es una tecnología bastante común en general en cómputo distribuido. Es una herramienta ya bastante vieja, tiene como 20 años hasta donde yo sé, y es una herramienta que todo el mundo puede usar. Y originalmente fue hecha para resolver un problema de ingeniería y cuando se empezó a usar como investigación se empezó a ver el impacto enorme que tenía. Pero también existen las otras rutas en donde el grupo de investigación es el que empieza con la idea y a partir de ahí eso genera un producto que eventualmente los equipos de ingeniería toman y, digamos, pulen para poderlo hacer más visible. Un ejemplo clásico es cómo funciona Google Translate. Google Translate originalmente fue un problema de Machine Learning que se tenía y conforme se fue evolucionando, se empezó a ver que podía ser un ejemplo bastante útil para tenerlo en una app y poder traducir, por ejemplo, en tiempo real. Existen otros caminos que son muy comunes, por ejemplo,
a partir de investigación se generan resultados y esos resultados implican que empieza un producto, ¿no? Y entonces los grupos de ingeniería iteran a partir de esos resultados y eso genera mejores productos, por ejemplo. Y existen, este es de los casos más comunes, existen grupos que que están mezclados, que son grupos que tienen tanto ingenieros como investigadores, y a partir de esa colaboración entre los dos se genera un resultado. Y aunque, digamos, puede ser a veces un tanto complicado, porque en términos de investigación, digamos, no estás buscando cómo hacer un producto que esté listo para estar en producción. Cuando tienes los dos grupos juntos, bajo ciertas culturas, muy poderoso poder agarrar y mezclar un resultado que inmediatamente salió de investigación y tener un grupo de ingenieros que dice, que yo puedo resolver eso y hacerlo funcionar en 3 meses y a partir de ahí sacar un producto que sirva para todos o que arregle un problema. Es algo que es bastante único y que lo podemos hacer a gran escala aquí. Ok. Algo que también les quería platicar en general es qué tipo de fuentes hay en Google para en la academia. Sí, Google tiene muchos recursos no solamente internos, sino que son también que pueden ser usados externamente. Existen herramientas a las cuales pueden, digamos, usar en la academia o internamente si es que están haciendo una empresita, por ejemplo, y empezar a hacer prototipos, especialmente, por ejemplo, si tienen interés en Machine Learning, cómo usar esas herramientas para rápido, por ejemplo, poder hacer un prototipo y hacerlo funcionar y ver si, digamos, tener algo que puedan presentar y, por ejemplo, pedir un grant en términos de si quieren hacer una empresa o, por ejemplo, hacer un demo con resultados que tienen de un paper y a partir de ahí obtener más recursos, por ejemplo, para financiar más proyectos. Hay muchas herramientas que pueden usar que, digamos, están disponibles desde el grupo de investigación de Google y se pueden usar públicamente. También hay herramientas que pueden usar en general para hacer investigación. Otra herramienta que es súper útil en investigación que he visto que ha dado muy buenos resultados en muchos lados es TensorFlow es una herramienta que requiere cierto hardware especializado, pero digamos ha estandarizado bastante a gran escala cómo escribir código que hace cómputo de Machine Learning y tenerlo casi listo para poderlo usar, por ejemplo, en la industria. Es que es algo que okay. Entonces, son herramientas y sitios que pueden usar como recursos. Existe una gran inmensidad de cosas. Tal vez algunos de ustedes tenga incluso más visibilidad que yo en estas cosas. Sé que hay grupos de Machine Learning y inteligencia artificial en México que están muy ligados a empresas de tecnología que están apoyando a cómo hacer investigación en inteligencia artificial, por ejemplo. También algo que digamos voy a extender un poquito más es si son estudiantes y aún están en la mitad del doctorado, pero todavía tienen el gusanito de no saber qué es lo que sigue, por ejemplo, cómo funcionaría trabajar en la industria, que es algo que a veces mientras uno está en el posgrado dicen, no, yo soy un científico y yo quiero seguir en la academia por mucho tiempo, pero muchas veces eso es algo que vale la pena ver cómo está el mundo afuera
y cómo, qué hay más allá. Por ejemplo, hay muchas oportunidades, no solamente para estudiantes de posgrado, sino también para estudiantes de licenciatura, que es hacer internships. Eh, Aunque es trabajar 3 meses en una empresa de tecnología haciendo un proyecto que tal vez uno no esté, digamos, completamente seguro de qué es, el aprender cómo funcionan las cosas, qué tipo de tecnologías hay más allá de la academia, es algo que ayuda bastante en términos de la carrera. Y puede ser que alguien regrese, que es muy común, a la academia y termine el doctorado, siga siendo investigador, por ejemplo, de tiempo completo, siga hacia el postdoc, pero el hecho de saber cómo está funcionando, cómo funciona la industria detrás, qué tipo de cosas se pueden resolver, cuáles las herramientas que existen, qué otras oportunidades de trabajo existen, es algo que es bastante útil. Y no sé qué tan legal sea, pero en términos de, hasta donde yo sé, incluso si son becarios de CONACYT, es perfectamente válido poder hacer un internship durante el verano, por ejemplo. La última vez que checamos eso era completamente legal, así que si tienen preguntas, al final podemos discutir un poco sobre eso. Ah, un poquito sobre cómo funciona el proceso de entrevistas. Ah, en general, para gente de posgrado, el proceso es un poquitito más largo que para alguien que no tiene posgrado porque se espera que el nivel sea un poquito más, digamos, sea más alto. Por lo tanto, el número de entrevistas cambia, en lugar de 4 son 5. Pero el proceso, más allá de eso, es relativamente normal, es el mismo. Ah, Cuando a partir de que un reclutador sabe por ejemplo, del currículum de alguien que está aplicando para un puesto en particular, existen una o dos llamadas donde te dicen, ok, ¿te interesa? Si te interesa, y pasa ciertos screenings para ver si eres digamos, los temas son afines, por ejemplo. A partir de ahí se hace una entrevista en sitio, que en general son 5 entrevistas, todas de corrido. En general es acerca de bueno, cosas de ciencias de la computación. Ahorita les hablo más de eso. A partir de ahí se ve si se hace un comité, el cual decide si te dan una oferta o no. Y qué tipo de equipos, por ejemplo, hacen match con los intereses de cada persona. Ah, Entrevistar como alguien que es de doctorado en general implica ser entrevistado por alguien que también es experto en el mismo tema en el que cada uno de ustedes está especializado. Ah, la diversidad de investigadores que tenemos es bastante alta, entonces es muy probable que conozcamos, que haya alguien que sepa exactamente del tema por ejemplo, de la tesis en la que están trabajando. Entonces, en general, a los estudiantes de doctorado se les hace lo que le llamamos una entrevista especializada, que es una entrevista acerca del tema concreto de lo que están trabajando. Y eso ayuda mucho por ejemplo, saber si podemos encontrar equipos en donde nos favorezca tener a alguien con una especialidad en concreto. Por ejemplo, si alguien está especializado en hacer algoritmos genéticos para resolver un problema de optimización, tal vez tengamos un equipo que esté buscando a alguien que esté buscando, por ejemplo, cómo resolver un problema de optimización. No necesariamente usando el mismo algoritmo genético que alguien esté haciendo, pero digamos, es un ejemplo. En general, tratamos de que la gente de doctorado que llega trate de trabajar en proyectos que sean afines a su especialidad para tratar de obtener la mayor ventaja de lo que hacen. En general, en ese tipo de entrevistas no hay preguntas que son así como acertijos. En general, tratamos de hacer preguntas que son concretas, orientadas a problemas que son abiertos. Por ejemplo, es un problema que empieza con un algoritmo, pero en general se puede extender tanto que puede llegar a ser un problema abierto que no esté resuelto.
Ah, también tenemos entrevistas que no son necesariamente técnicas para saber que a quien contratamos no vaya a ser alguien que tenemos que asegurar que la cultura que existe en el grupo sea algo que persiste. Alguien que no encaja en la cultura es muy probable que no, que le cueste trabajo adaptarse y trabajar al 100%. Entonces es muy importante siempre hacer entrevistas que tratan de evaluar cómo alguien se comportaría en el ambiente de trabajo que seguimos. Ah, para los que les interese, que aún son estudiantes, ah, también el proceso para los internships es mucho más simple que, que para aplicar como empleado. En general, son una o dos entrevistas por teléfono. ah, y se trata de hacer entrevistas relacionadas con la tesis, pero no necesariamente. En general esperamos internos, pueden ser cualquier estudiante que no esté, que no se haya graduado. O sea, que tengan que regresar por lo menos a la escuela el siguiente semestre. Ah, de otra forma es mejor que apliquen como empleado en lugar de como interno. Ah, en general, incluso siendo estudiantes de doctorado, esperamos que un interno sea capaz de escribir código de muy buena calidad. Entonces, en general, las entrevistas um, son relacionadas a qué capacidades para escribir código están, pero hemos tenido estudiantes de doctorado que son buenísimos en investigación y que han terminado publicando lo que hicieron durante su internado. Ah, es el proceso, como les dije, es mucho más sencillo. En general solo son dos entrevistas y a partir de ahí se busca con quién puede trabajar durante el verano, por ejemplo, y a partir de ahí se da una oferta. Ah, eh, este año cabe recalcar que como existe toda la contingencia sanitaria, ah, los internships el siguiente año es 95% probable que vayan a ser en línea, lo cual en términos generales es bastante conveniente siendo extranjeros porque no hay problema de las visas. Es mucho más fácil conseguir hacer el papeleo asumiendo que alguien va a trabajar, por ejemplo, desde el extranjero. Ah, ya es algo que les recomiendo en general, sin importar que no quieran aplicar a Google o que no quieran aplicar a tecnología, es muy recomendable hacer un internado por lo menos una vez en la vida en una empresa. Puede ser una empresa de las grandes como Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, tienen una cantidad increíble de recursos para aplicar para internados y es algo que, más allá de que quieran en un futuro ir a la industria o no, es algo que ayuda mucho a ver cómo es la perspectiva afuera de la academia, fuera del posgrado y entender a qué velocidad, por ejemplo, está creciendo la tecnología afuera de la academia, que es algo que de repente queda un poco escondido detrás por ejemplo, un producto, el saber qué tipo de herramientas existen más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en los congresos, por ejemplo. Um, Ver cómo funciona y cómo realmente algo se crea de resultados de investigación a poder hacer algo que los usuarios están usando directamente digamos, cada vez que entran a Google, es algo que ayuda mucho a cambiar el cómo vemos cómo se ve la investigación, por ejemplo, o cómo nos ayuda a eso en la escuela, por ejemplo, cómo planear las tareas, cómo hacer programas de tesis, por ejemplo. Y no quiere decir digamos, todo el mundo tiene que irse a la industria, sino que es algo que es útil. Y es bastante recomendable. Ah, es un poco de cómo funciona. Hay muchas fases donde pueden agarrar y ver para aplicar. En general, yo recomendaría que si alguien quiere aplicar, pueda aplicar en temas genéricos, no necesariamente relacionados directamente con lo que más les gusta en la vida. Puede ser simplemente quiero aplicar como software engineering intern y punto. Um,
esos son un montón de recursos que puede hacer. En general, en Google tratamos de que los estudiantes puedan seguir más allá de trabajar con nosotros. Hay muchos recursos que pueden encontrar en Internet sobre cómo Google ha apoyado para seguir estudiando. Entonces, es bastante recomendable. Ok, es todo lo que tengo. Preguntas. Sí, tenemos una pregunta por parte de Iris Areli. Ya. Nos comenta que ella es estudiante de licenciatura en matemáticas aplicadas, bueno, estudió, perdón, Sí, y creo que sí lo habías comentado en tu charla, de que si tienen empleados que solo tengan licenciatura, sí. Ah, sí, ¿verdad? sí, abundando un poco más en eso, tenemos incluso empleados que solo tienen la prepa, que nunca se graduaron. Ah, ha habido casos donde hay gente digamos, que desde la prepa se dieron cuenta de que lo suyo era programar y en cuanto pudieron aplicar a los internships mientras estaban en la universidad, se dieron cuenta de que lo suyo era la industria y de ahí brincaron. En términos, en términos legales hay un pequeño detalle que hay que saber como extranjeros. Como extranjeros, para poder trabajar tiempo completo y tener una visa especializada de trabajo, es bastante recomendable por lo menos tener la licenciatura terminada. Eso no aplica para los internships, pero para poder trabajar y tener una visa de trabajo internacional, es bastante recomendable tener un título de universidad por lo menos. Y nos comenta ella también si tienen empleos que sean 100% online, que no necesariamente sean presenciales. O sea, entiendo ahorita por la pandemia, que me imagino que sí es la mayoría, Sí, pero si normalmente existe ese tipo de vacantes. sí existen, no son muy comunes en general. Algo que tratamos bastante es la colaboración en sitio. O sea, hay cosas que en 10 minutos salen si tienes a una persona discutiendo en el pizarrón y es algo que es muy probable que ustedes estén muy acostumbrados. Si tienes un pizarrón y agarras y empiezas a hacer brainstorming y ver cómo plantear ideas, es algo que se puede resolver mucho más rápido. Por ejemplo, tener una plática como estamos teniendo ahorita, ¿no? Ah, en ese sentido, hemos tratado de que digamos, trabajar en sitio sea recomendable, pero a partir de la contingencia sanitaria que estamos viviendo ahora, ah, todos trabajamos desde afuera. Hay trabajos que no se pueden, por ejemplo, la gente que hace carros autónomos y trabaja con cosas con dispositivos físicos, no pueden trabajar desde casa, pero como ingeniero de software es bastante posible. Y ahora que está de moda que todo el mundo trabaja desde casa, hay muchas compañías que van a convertirse en compañías 100% online. Van a dejar de pagar la renta de sus edificios, entonces todos sus empleados van a trabajar desde casa. Ah, hay un pequeño problema legal ahí, que es el problema de los impuestos, de en qué país te contratan y qué impuestos pagas ahí y cuál sería, digamos, el salario en términos de qué país, por ejemplo, vives, ¿no? No es lo mismo que vivas que un salario, por ejemplo, en India comparado con un salario en el área de la bahía es aproximadamente, creo que 10 veces más alto. Ah, entonces, en términos económicos es donde empieza a verse dónde te conviene trabajar realmente. Ok, muchas gracias. Julio Juárez nos comenta, además de investigación novedosa y de gran impacto, infraestructura de punta, grandes colegas y ambientes de trabajo, ¿qué es lo mejor de trabajar en Google que un académico o estudiante de posgrado no sepa? Y en ese mismo Lo sentido, ¿qué que, es lo peor? el- el- algo que siempre he tratado de comentar y es, digamos, es independientemente de lo que diga la presentación, la cultura interna de la gente aquí es como, digamos, de lo que más se disfruta, el hecho de que puedas agarrar y ir con alguien y preguntarle cómo funciona o ser abierto en términos de que podemos ver el código de todos los demás. Esa apertura y esa confianza que existe en la cultura es algo único que hasta donde entiendo en otras empresas es un poco complicado. Ah,
en ese sentido, yo siempre he defendido que la cultura es de las cosas que más ah, respeto aquí, digamos es de las cosas que más me llaman la atención de cómo se ha mantenido a lo largo de todos los años tener ese nivel de cultura. Ah, en términos de qué cosas complicadas hay y digamos, qué es lo que no nos gusta, por ejemplo, siempre hay cosas mal, hay algo que puede ser complicado para cada quien. Por ejemplo, a veces hay gente que no le gusta tener muchas juntas en todo el día, ¿no? Están, estar reuniéndose todo el día con estar sentado todo el día platicando por las videoconferencias y estar coordinando. Hay gente que, digamos, que no está diseñada para eso. Y en ese sentido puede ser algo bastante ruidoso. Ah, Al estar en la industria y, digamos, hay regulaciones y hay cosas que tienen que alcanzarse y al igual que, por ejemplo, tienen que graduarse a cierta fecha, ah, también tenemos deadlines, que es, digamos, de las cosas que más hacen sufrir. Hay cosas que tienen que ser terminadas para cierta fecha, ah, que digamos, a diferencia tal vez de la academia, y dices, puedo mandar el artículo la siguiente semana, o tienes cierto tiempo para poder planear. A veces en la industria no es igual. Tienes que hay regulaciones, por ejemplo, si Europa de repente dice que tenemos que hacer algo, tenemos que cumplir esa regulación para esa fecha. Y no hay forma de darle para atrás porque al otro día tenemos un abogado a un lado que puede estar diciendo para cuándo, ¿no? En ese sentido, eso puede ser, digamos, de las cosas negativas que existen. Muchas gracias. Otra pregunta, en parte de las entrevistas y demás, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un muy buen candidato en términos técnicos, pero que quizás el inglés no es muy bueno o que es una de sus Ya. debilidades? ¿Hay algún apoyo en ese sentido o sí tiene que ya Sí. ser totalmente bilingüe la persona, No, no, no. el candidato? Es una muy buena pregunta. Y personalmente yo he visto, hemos tenido otros mexicanos que han llegado con dificultades de inglés. En general, parte de la cultura que tenemos es todo mundo que pueda hacer algo excelente tiene que tener la oportunidad de seguir haciéndolo, ¿no? Entre los recursos que tenemos es, por ejemplo, si hay gente que tiene problemas con el inglés, que es muy común entre las comunidades, por ejemplo, de Asia o latinas, ah, tenemos programas donde te pagamos el maestro y ese maestro puede ir a la oficina y darte clases 2 veces por semana, por ejemplo, ¿no? Ah, eh, ¿Por qué es importante? Porque puede que nos cueste 6 meses hacer que hables inglés, pero si mientras en esos 6 meses sigues produciendo bien y te podemos escribir por correo y puedes seguir usando Google Translate, pero puedes seguir produciendo a un nivel de alta calidad, ah, eso es más valioso que agarrar y decir, ok, no te voy a contratar porque no me hablas inglés, ¿no? Ah, y es muy común. En general, he estado en equipos donde todos ninguno hablamos inglés perfectamente y aún así hemos podido comunicarnos y alcanzar niveles de calidad bastante altos. Y internamente conocemos, entonces sí, ha habido casos donde, por ejemplo, tu manager dice, mira, tienes que hablar más, tienes que aprender, hay estos recursos, consigue un maestro que te ayude y Google lo paga. Y entonces en 6 meses, un año, se empiezan a ver resultados y en lugar de haber perdido a alguien porque no pasó la prueba de inglés, tenemos a alguien que creció como ingeniero, por ejemplo, y ahora habla inglés y ahora, digamos, es el líder de todo el equipo, ¿no? Eso es bastante común. Ok, gracias. Nos pregunta Héctor Sandoval si Google ofrece facilidades para la movilidad de los nuevos empleados, por ejemplo, Ya, en el sí, sí, caso sí. de renta, transporte, etcétera. Sí, esa es parte de la oferta en general. Es muy común que tenemos empleados no solamente de otros estados, sino de otros países. Parte de la oferta incluye, ¿cómo le llaman? Relocación. Y eso incluye, por ejemplo, en general, lo más común son de 1 a 3 meses de renta de un departamento, carro por un mes, vuelos y si quieren mudarse con sus muebles o con lo que más, digamos, cercano a ustedes
tengan. Eso incluye todo eso. Y es bastante común que y el paquete es por lo menos 2 o 3 meses de renta en un departamento. Muy bien. Nos pregunta Bernardo si nos podrías explicar un poco más acerca de tu rol o función actualmente en Google o en qué proyectos has colaborado. Ya, sí, en mi puesto actual, digamos, en términos de lo que aparece en los puestos, sería, soy Senior Software Engineering en Google. Actualmente trabajo en Search. Google está dividido en varias organizaciones. Tenemos Cloud, Search, Ads. Yo trabajo concretamente en Search. Adentro de Search hay una infinidad de equipos. Particularmente trabajo en lo que le llamamos media. Para darse una idea, qué es eso? Es cada vez que buscas, por ejemplo, Harry Potter en Google y te aparece quién es, dónde ver esa película, ah, dónde la puedes ver, cuánto te costaría y todo eso. Mi equipo es el que organiza toda esa información. Nosotros estamos encargados de cómo obtener esa información, cómo organizarla internamente y cómo, por ejemplo, saber que preguntaste que quieres ver una película sobre el maguito que vive en Londres. Todo ese stack es lo que hace mi equipo. Mi rol actualmente, yo lideré uno de los equipos que está encargado de servir ese tipo de información a varios clientes que tenemos, entre ellos Google Search, pero tenemos otros clientes que usan cosas de media que necesitan entender, por ejemplo, qué tipo de objeto es, qué tipo a dónde pueden verlo, qué tipo de suscripción necesitan y todo ese tipo de información. Mi equipo es el que organiza esa información y se la da a los backends, a los frontends necesarios para poder servir, por ejemplo, el query que les mencionaba de dónde puedo ver Harry Potter, por ejemplo. Una pregunta más por parte de Excel. Nos pregunta cómo manejan la actitud competitiva entre colaboradores. Ya, en general, tratamos de que en términos de management, por ejemplo, todo el mundo quiere crecer y hay proyectos para todos. A diferencia tal vez un poco por ejemplo, en la escuela, cada quien tiene la misma oportunidad de crecer bajo los proyectos que tiene. Entonces, el hecho de que alguien tenga un proyecto no quiere decir que el proyecto de alguien más le dé menos oportunidad de crecer como persona o como ingeniero. Entonces, la competitividad es altísima. Existe mucha gente que está acostumbrada a competir desde chiquitos y no solamente en academia, en concursos, en todo en la vida. Entonces, más allá de competitividad, lo que tratamos de promover es cómo usar esa competitividad y convertirla en liderazgo, ¿no? Y liderazgo no significa manejar personas, sino cómo lo convertimos en que puedas convencer y generar más impacto a lo largo en el grupo, ¿no? Entonces, en lugar de estar compitiendo, te vuelves uno más y en lugar de, digamos, empujar y hacer que todo el mundo sea menos que tú, es cómo hacer que todo tu grupo crezca. Nos pregunta Jimena Carrillo, ¿cuánta gente hay en tu equipo o hay equipos de diferente número Hay de de todo. personas? Depende del... De los equipos más chiquitos que hay son 3 personas, un manager y 2 ingenieros. En general eso es poco común. Mi equipo en particular somos 8 ingenieros y un manager. Hay equipos que no son muy recomendables, pero llega a haber equipos de 30 personas y un manager. Es bastante inmanejable, entonces es muy raro verlo, pero sí hay casos. Hay gente que es buenísima manejando personas, entonces tienen 30 personas abajo de su cargo. Más allá de 30 es imposible. No he visto a nadie que haga eso. En general, un equipo de un buen tamaño son 8 personas. Y aún así es bastante, digamos, ya se considera grande. Eso no quiere decir que no se colabore con otros equipos, simplemente que, digamos, dentro de tu núcleo en general
por lo menos existe una o dos personas más con las que puedes platicar concretamente de lo que estás haciendo y, digamos, revisar y interactuar. Tenemos ok. Nos preguntan si nos pudieras compartir algún correo electrónico o algo para que pudiéramos contactarnos. Sí, les puedo dar mi correo personal por si, por ejemplo, alguien tiene preguntas sobre cómo, si los puedo recomendar, por ejemplo, si puedo revisar, si pueden agregarme a LinkedIn, si puedo revisar su resumen. Eh, Personalmente es algo muy común que hacemos en Ciudad Mexicana. Tratamos de apoyar digamos, a la gente que viene y que apenas está empezando a buscar ver si la industria es algo. Déjenme lo apunto aquí ah, o si no, Hussein puede compartirlo con todos. No tengo ningún problema si me escriben o si alguien tiene preguntas en concreto sobre cómo aplicar, qué tipo de equipos podría recomendarles. Si quieren algún recurso en concreto, por ejemplo, sobre gente que esté haciendo investigación en equipos importantes de investigación como DeepMind, o sepa cómo hacer vinculación entre la industria y la academia en términos más formales, por ejemplo, con gusto puedo contactarlos. De entrada pueden escribirme en mi correo personal y si quieren preguntarme, es feliz, con gusto les contesto. Tenemos tiempo para una pregunta más, por si alguien se anima. Nos pregunta el doctor Favela, primeramente te da las gracias por tu charla y nos comenta que si podrías platicar un poco de tu experiencia trabajando a distancia en los últimos meses en contraste con los meses anteriores. Sí, digamos, eso es algo que tal vez ustedes ya los haya, digamos, estén en el mismo problema. En mi caso, yo estoy muy acostumbrado a trabajar con gente y ir a agarrar y hacer knock knock en el escritorio y decir, tienes 5 minutos para preguntar, ir al pizarrón, escribir, agarrar y discutir preguntas. Es algo que se perdió un poco mientras estábamos trabajando a distancia. Nuestros equipos, como les digo, siempre tratamos de ser bastante colaborativos. A la hora de que todos nos fuimos en línea, tuvimos que aprender por ejemplo, cómo preguntar, cómo colaborar más allá del chat, por ejemplo, que es mucho, mucho, mucho menos eficiente que un pizarrón, por ejemplo. Eso fue algo que nos costó mucho trabajo. En términos sociales, muchos equipos se desconectaron. Eso es, o sea, digamos, no es lo mismo saber que alguien está a un lado que saber que alguien que está atrás de la cámara, con la cámara apagada, por ejemplo. Digamos, eso fue de las cosas que personalmente más me afectaron en cómo colaboramos internamente. A pesar de que, por ejemplo, colaboramos con otras oficinas que están en otros países, internamente fue como todo un reto. Ansel. Sí, creo que sí nos queda un poquito de tiempo para ya esta la última pregunta que nos comenta Ansel. ¿Qué mecanismos de colaboración existen con la academia? Y si existen colaboraciones con centros de investigación y universidades mexicanas. La respuesta es sí. Existen varios. Existe, no estoy seguro cómo se llama el nombre es una red interna en México de Machine Learning o de inteligencia artificial. Y sé que existe esa red a nivel Latinoamérica. Y esa red sé que tiene bastante colaboración con ingenieros que, digamos, su trabajo es cómo hacer que de las tecnologías que hacemos sean usadas, por ejemplo, por la academia. Sé que ha habido varias pláticas con estos grupos y en varios congresos, creo que en NeurIPS, y hay uno que se llama, creo que RIA, que son
congresos, son foros de inteligencia artificial y sé que a partir de ahí se ha generado colaboraciones entre lo que está haciendo, por ejemplo, la industria con la academia. Y en términos de qué mecanismos hay de varios estilos. Uno es, bueno, compartir, por ejemplo, resultados, compartir corpuses, compartir datos, pero también existen fondos que existen, por ejemplo, para hacer incubadoras de programas que están haciendo Machine Learning, por ejemplo. Y sé que, por ejemplo, pueden agarrar y hay proyectos que dicen, ok, este es un proyecto bastante fuerte y las empresas a partir de estos programas agarran y ponen fondos de, para hacer incubación de proyectos de Machine Learning, por ejemplo. En Hansel, en todo caso, puedo tratar de contactar a más alguien concretamente que te puede ayudar en qué programas existen en concreto. Bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias por la charla. Paso a leer la constancia. Constancia. Ajá, sí. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, California, por parte del Departamento de Ciencia de la Computación, otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Pavel Herrera por su impartición del seminario Google y la industria como parte de la carrera, ofreció al Departamento de Ciencias de la Computación el día 23 de octubre del presente año. Firma el coordinador del programa del posgrado, el doctor Israel Martínez. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias a todos los asistentes.